¿Puedes compartir la presentación, por favor? Ujú. Se me escucha dar. Muy bien, pues bienvenidos. El tema del día de hoy es sobre la enmienda a las normas del sistema de gestión en cuanto al cambio climático. Como les comentaba, nosotros somos Consultoría Escancio. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, pero pues estamos también trabajando alrededor de la República Mexicana y en países, en otros países. Eh, la siguiente, Sergio, por favor. Pues en general nosotros, esta es como una frase que nosotros tenemos en nuestra consultoría, que nosotros, la consultoría en su mejor momento es un acto de amor, el deseo de ser verdaderamente útil a los demás, usar lo que se sabe o se siente o se sufre en el camino para disminuir la carga de los demás. En general, pues nosotros aplicamos nuestra experiencia y nuestros conocimientos, pues para poder facilitarles a las organizaciones con las que hacemos, con las que llegamos a trabajar y pues que puedan lograr su objetivo, sobre todo pues en las normas que les puedan llegar a aplicar, a implementar las normas, a darles capacitación o ayudarles con la parte de auditorías. Nosotros somos un equipo multidisciplinario que les comenté, estamos aquí en la Ciudad de México y nosotros ofrecemos asesoría en sistemas de gestión de la calidad y en diferentes normas en base a calidad ambiental, salud y seguridad, entre otras normas. Somos especialistas en implementación, consultoría, hacemos auditorías, damos capacitación, ayudamos a la implementación de los sistemas de gestión, pues para que sus organizaciones puedan tener un sistema en caso de que así lo requieran o se lo llegue a pedir un cliente, etcétera. Tenemos una especialidad en sistemas integrados, que esto quiere decir que podemos ayudarles a integrar sistemas de gestión. Pueden ser de diferentes, por ejemplo, calidad y ambiental, salud y seguridad, etcétera, ¿no? Y la manera en que nosotros los integramos ayuda pues facilitarles que no tengan que hacer doble certificación o que tengan que hacer dos manuales, etcétera, sino que nosotros en unas mismas sesiones integramos todos los requisitos y nos vamos sobre los requisitos como más difíciles para poder cumplir con las normativas en las que ustedes estén tratando de cumplir. Aquí bueno, tenemos algunos de nuestros clientes con los que hemos trabajado. Tenemos experiencia en diferentes industrias, como se podrán dar cuenta, como laboratorios, hospitales, de juguetes, de dulces, ambientales, manufactura, etcétera. Pues nosotros como consultoría ayudamos a nuestros clientes para que puedan desde conocer de qué se trata la norma, o sea que es muy importante que ustedes puedan entender qué es lo que nos pide cada uno de los requisitos de la norma para poder implementarlos y también integrarlos en el sistema de gestión, pues para que no solamente sea un sistema pues que sea como para cumplir con lo que les piden, sino que realmente lo puedan llevar a cabo y tenerlo y les ayude, sobre todo les ayuda a su organización. Todas las empresas que nosotros hemos ayudado a implementarles sus sistemas han recibido su certificado, su acreditación. En caso de laboratorios, el 100%, tenemos 100% de casos de éxito, ¿no? Desde el primer intento en su auditoría, en su primera auditoría. Hemos llegado a tener clientes que no han tenido no conformidades. Muy bien, pues en breve los voy a dejar con el licenciado Sergio Rangel, que él es la persona que nos va a estar impartiendo la enmienda que estábamos promocionando el día de hoy. Con él van a poder resolver sus dudas y pues se los voy a presentar. Él es matemático aplicado del ITAM aquí en México. Tiene varios certificados como auditor líder. Tiene certificado como auditor líder en la ISO 9001, en la 14.000 que es ambiental, en la IATF, la 16949. Y pues adelante, Sergio, y bienvenidos a todos. También cualquier duda que tengan nos pueden escribir aquí por el chat. Muchos de ustedes ya tienen mi contacto en el WhatsApp, de todas maneras se los escribo.
Y pues espero que toda esta información que les vamos a compartir el día de hoy les sirva mucho y que no se queden con ninguna duda. Gracias por estar. Perfecto. Muchas gracias, Alicia. Vamos a comenzar. Excelente tarde a todos. Me presento. Yo soy Sergio Rangel. Voy a ser su instructor para esta breve sesión en la que abordaremos el contenido de la enmienda relativa al cambio climático y cómo va a afectar a las normas ISO. Importante, al final hay una pequeña encuesta de satisfacción. Les vamos a pedir que nos compartan su correo y a ese correo les haremos llegar la presentación. Entonces, pues, si quieren tomar notas, todo lo que está en la presentación se les va a hacer llegar por medio de este correo. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con algunos conceptos clave para poder entender la sesión del día de hoy. Primero, ¿qué es el cambio climático? Podemos encontrar distintas definiciones en cuanto al tema. Nos vamos a centrar en la definición que nos da ISO. Para esto tenemos la ISO 14091, que nos dice que el cambio en el clima que persiste por un periodo extendido, típicamente décadas o más largo, es lo que nosotros vamos a entender como el cambio climático. ¿De acuerdo? Entonces, hay bastante información acerca del cambio climático. La comunidad científica en su gran mayoría está de acuerdo en que esto es un fenómeno que no es natural y pues que se debe a el avance tecnológico y la explotación de los recursos naturales desde la revolución industrial, ¿no? Entonces es un efecto en el clima causado por el hombre. Ha habido acciones, ¿no? Aquí en pantalla les estoy poniendo algunas acciones concretas, sobre todo que se han llevado a cabo, propuesto desde la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ¿no? Con la intención de prevenir o disminuir los efectos de este cambio climático, ¿no? Básicamente hay un objetivo de que no aumente más de 2 grados centígrados el promedio de las temperaturas en nuestro planeta. Y pues bueno, nada más de manera general, aquí les estoy mencionando dónde pueden encontrar más información sobre lo que se está tomando como acciones desde la ONU. Y todo esto, y la razón por la que estamos aquí, es porque existe un comunicado oficial. Entonces, la ISO, junto con la IAF, que es la International Accreditation Forum, recordemos que la ISO es quien hace las normas para los sistemas de gestión, ¿no? Y para distintas actividades en la industria. Sin embargo, no es la ISO como tal la que se encarga de auditarlos. Esa es la IAF, ¿no? Entonces, se ponen de acuerdo ISO junto con IAF y declaran su compromiso para combatir el cambio climático, esto en septiembre del 2021 en Londres, Inglaterra, ¿no? Entonces, hacen este compromiso y se ponen a trabajar sobre cómo van a aterrizar este compromiso. Y lanzan un comunicado. Ese comunicado tiene fecha del 22 de febrero de 2024, ¿no? Que busca concientizar sobre el impacto del cambio climático en las organizaciones. Esto es muy importante, de hecho con esto estamos iniciando. Buscamos concientizar sobre el impacto del cambio climático en las organizaciones. Fíjense que no estamos buscando en este momento cómo la organización contribuye al cambio climático. Ahí ya nos empezamos a meter específicamente en un sistema ISO 14001 o un sistema de gestión ambiental. Entonces, es al revés. Lo que aquí está diciendo es cómo el cambio climático te va a impactar a ti como organización y a tu sistema de gestión. Lo hace por medio de una enmienda, ahorita vamos a platicar de eso, que no va a afectar el año de la versión de las normas. O sea, la ISO 9001-2015 se queda como 2015, lo mismo la 14001, ¿no? La 45001-2018 conserva su año de versión, ¿no? Y lo hace alineado con la estructura de alto nivel. Para aquellos que ya tienen un poquito más de experiencia con las normas, recordemos que tenemos ya una estructura unificada, ¿no? Que pues nos permite ubicar los principales requisitos de cada estándar, de manera que pues facilite su interpretación y en dado caso también su integración, ¿no? Ahorita que está muy de moda esto de integrar sistemas de gestión, trabajar con una, dos o más normas, pues bueno, la estructura de alto nivel ya vimos que nos ayuda para eso, ¿no? Y lo que va a hacer este comunicado oficial es incorporar consideraciones sobre el cambio climático, ¿no?
En la presentación que les vamos a mandar aquí, les dejamos también los links para que ustedes puedan darle clic y los va a mandar directamente a los documentos, ¿de acuerdo? Entonces, hicimos como que este esfuerzo para que ustedes puedan ahí recopilar la información y la tengan a la mano. Entonces, regresando a nuestra presentación, también yo tengo el chat aquí visible en todo momento. Si tienen alguna duda, por favor, háganla por medio del chat. Yo los voy leyendo e iremos resolviendo todas las dudas. Básicamente lo que encontramos es lo siguiente, ¿no? Lo voy a leer textualmente y nos dice, en apoyo de la Declaración de Londres de ISO sobre el cambio climático, ISO aprobó una resolución que dará lugar a la incorporación de dos nuevas declaraciones de texto, ¿no? Únicamente dos, que se añadirán a una serie de normas de sistemas de gestión existentes, todas las normas que ya teníamos, y que se incluirán en todas las nuevas normas en fase de desarrollo o revisión. O sea, todas las que no han salido se considerarán estas declaraciones para que formen parte de la versión final. Para abordar la necesidad de considerar el efecto del cambio climático en la capacidad de alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión. Entonces, recordemos, ¿no? El sistema de gestión es una herramienta. ¿Para qué nos sirve un sistema de gestión? Para cumplir objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos ver por medio de este comunicado, por esta intención de la ISO y la IAF, es cómo el cambio climático puede afectar al logro de los objetivos o los resultados del sistema de gestión, ¿no? Entonces, lo que queremos con este cambio es concientizar a las organizaciones, ¿no?, de que el cambio climático también puede afectar la operación de sus sistemas de gestión y lograr sus resultados. Los cambios se introducirán inicialmente como enmiendas a estas normas publicadas. Entonces, esto es tal cual el contenido que vamos a encontrar en cuanto al comunicado. Y aquí también les dejamos un listado de las principales normas ISO afectadas. No son todas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nada más rapidísimo, si nos vamos al comunicado, aquí en el comunicado vamos a encontrar todas las normas que se ven afectadas, ¿de acuerdo? Entonces ya ustedes ahí tendrán que buscar si sus sistemas de gestión están considerados. De cualquier manera, nosotros en la presentación tratamos de ponerles las más importantes o las más relevantes, ¿no? Está la 9001 de gestión de la calidad, 14001, gestión ambiental, 45001, salud y seguridad en el trabajo, 22301, la continuidad del negocio, 37001, antisoborno, 22000, inocuidad de los alimentos, 50001, que es gestión de la energía, 35001, gestión del riesgo biológico, 21001, organizaciones educativas, entre otras, ¿de acuerdo? También aquí, si ustedes le dan clic a los links que les estamos compartiendo, los va a mandar directamente a la enmienda correspondiente, ¿hecho? Esta enmienda no tiene costo, solamente tienen que estar registrados en la página y la pueden descargar. Muy bien, ¿cuáles serían entonces las implicaciones de este comunicado en los sistemas de gestión? Como vimos, se trata de dos nuevas declaraciones y van a afectar en concreto dos requisitos de la estructura de alto nivel. Entonces, vamos a ver que el primero es 4.1, comprensión de la organización y su contexto, y 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿De acuerdo? Y o son, mejor dicho, los únicos requisitos que se ven afectados. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito de esto y cómo tendríamos que abordar estas nuevas declaraciones. En el 4.1, recordemos que tenemos la estructura de alto nivel, de manera general se parecen mucho, son muy similares, ¿no? Sin embargo, pues sí vale la pena recalcar que, como estamos hablando de los distintos sistemas de gestión, el comunicado los marca con una X, ¿no? O sea, el sistema de gestión de la calidad, de salud y seguridad, antisoborno, etcétera, ¿no? Entonces, recordemos el requisito 4.1, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son relevantes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión.
Se añade a este requisito, la organización debe, recordemos que debe es un requisito, se tiene que cumplir, determinar si el cambio climático es un asunto relevante. Por ahí tenemos algunas preguntas en el chat. Al final, recordemos, vamos a hacer una pequeña encuesta de satisfacción. Ahí les vamos a solicitar su correo y a ese correo se les va a hacer llegar la presentación. ¿De acuerdo? Y la segunda declaración, que es la 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, vamos a recordar lo que decía el requisito, ¿no? La organización debe determinar las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión, los requisitos pertinentes de estas partes interesadas, recordemos que ahí teníamos necesidades, las que son obligatorias, y expectativas, las que en este momento no son obligatorias, pero pueden volverse obligatorias en un futuro, o sería ir más allá, o las que en este momento sería ir más allá en lo que es estrictamente necesario con esa parte interesada, ¿no? Entonces, nos dice también el requisito cuáles de estos requisitos se van a abordar, o sea, cuáles de estas necesidades y expectativas se van a abordar a través del sistema de gestión. Se añade a este requisito, nota, las partes interesadas pertinentes pueden, importante recalcar el tiempo verbal, pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es como tal el contenido del comunicado. ¿Qué debo hacer para cumplir con estas nuevas declaraciones? Entonces, si yo me voy a cada una de las enmiendas, de hecho el texto es prácticamente lo mismo, ¿no? Solamente cambia el sistema de gestión, ya lo platicamos, si es de la calidad, si es ambiental, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué es lo que yo tendría que hacer para cumplir con estos cambios. Entonces, 4.1, comprensión de la organización y su contexto. Tenemos el texto que se añadió. La organización debe determinar si el cambio climático es un asunto relevante, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Primero, recordemos, nuestro sistema de gestión ya debe de tener una herramienta para analizar el contexto de la organización. Ustedes definieron cuál. Puede ser un FODA, puede ser un PESTEL, ¿no? Pueden ser los dos, que es la metodología PEST, u otra herramienta que ustedes consideren adecuada para el contexto de su organización. Y lo que tengo que hacer es, utilizando esa herramienta, analizar cómo podría afectar al sistema de gestión el cambio climático. Y con esa misma herramienta voy a determinar si entonces es o no relevante como una cuestión para el sistema de gestión. ¿De acuerdo? Claramente sería una cuestión externa, ¿hecho? Y tendría que ver si va a ser o no va a ser relevante. Y si fuera relevante, entonces tendré que tomar acciones para abordarlo, que ya me va a llevar al requisito 6.1 de riesgos u oportunidades. Entonces, nuevamente, ¿no? Tendremos que determinar las acciones a tomar en caso de que esa cuestión, en particular el cambio climático, llegue a ser relevante. ¿Cómo hago eso? También ya lo vimos en su momento que cuando implementamos el sistema de gestión, pues lo tendría que hacer de acuerdo a el pensamiento basado en riesgos o la gestión de riesgos, dependiendo de qué herramienta decidí utilizar en mi sistema, ¿no? Si fuera el caso, o sea, si fuera relevante el cambio climático, implementamos dichas acciones y como siempre, pues tendríamos que demostrar o tener evidencia de que estamos cumpliendo con lo que estamos declarando, o sea, con dichas acciones. Y si no, que también puede ser, oye, yo analicé el cambio climático, vi cómo puede impactar en la organización, entonces solamente tendré que demostrar que se llevó a cabo el análisis y que al final de cuentas no fue relevante. ¿De acuerdo? Recordemos que la intención de este cambio, de estas declaraciones, es empezar a generar conciencia en cómo va a afectar el cambio climático al sistema de gestión. ¿De hecho? Aquí importantísimo, por favor, mucha atención, no se confundan. Queremos analizar cómo el cambio climático va a afectar al sistema de gestión de la organización o a sus objetivos, no al revés. Yo no quiero ver cómo es la organización la que afecta al sistema, al cambio climático, porque ahí ya me estoy metiendo a un sistema de ISO 14001, un sistema de gestión ambiental. Y además no estaría cumpliendo con lo que me está pidiendo la enmienda. ¿De hecho? Entonces, nuevamente repito,
tengo que analizar cómo va a afectar el cambio climático al sistema de gestión de la organización y a sus objetivos. Recordemos que tenemos el chat, si tienen alguna duda, por favor, ahí las voy leyendo y las vamos contestando. Y pasamos entonces al segundo cambio. El segundo cambio va a ser 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Recordemos que se añade como nota, las partes interesadas pertinentes pueden. Recordemos que el puede es un permiso o una posibilidad. Puede ser que tengan requisitos relacionados con el cambio climático o puede ser que no, ¿de acuerdo? Eso depende de las partes interesadas con las que la organización tiene relación. O sea, puede ser que yo tenga un cliente que diga, oye, para mí sí es importante que tú tomes acciones en cuanto al cambio climático y que esas acciones pues me las puedas evidenciar o demostrar. ¿Hecho? Ah, pues entonces eso nos va a llevar a ejercer probablemente compromisos desde el sistema de gestión para poder cumplir con esa necesidad de esa parte interesada. O puede ser que no, puede ser que al final de cuentas yo revisé mis partes interesadas, ¿no? Les pregunté, oye, ¿tienes necesidades o expectativas específicamente en cuanto al cambio climático? La respuesta fue no, entonces pues yo hice esa investigación, pero al final de cuentas no hay o no encontré estas necesidades o expectativas. ¿De acuerdo? Al igual que como vimos en el 4.1, sus sistemas de gestión ya tendrían que tener una herramienta para analizar las necesidades y expectativas de sus partes interesadas. Recordemos también que es un debe, ¿no? Que ustedes actualicen la información relativa a estas necesidades y expectativas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, con los clientes, nosotros podemos enviarles la encuesta de satisfacción de manera anual y aprovechamos esa encuesta para preguntarles, oye, ¿tienes cambios en tus necesidades o expectativas? Y valdría mucho la pena tomar esa oportunidad para preguntarles en específico en cuanto a necesidades y expectativas referentes al cambio climático. ¿De acuerdo? Por ahí nos comentan, oye, ¿cómo compruebo que mis clientes no requieren algo especial? Les digo, un ejemplo es por medio de la encuesta de satisfacción o incluso, digo, puede ser que no sea la misma encuesta de satisfacción, pueden tener reuniones, por ejemplo, reuniones de revisión de resultados, comentan, oye, tengo este cambio en cuanto a mi sistema de gestión y quería comentar con ustedes si hay alguna necesidad o expectativa específica que ustedes tengan en cuanto a el cambio climático. ¿De acuerdo? Ahora, aquí estamos hablando específicamente de los clientes, pero puede ser que haya otras partes interesadas que sí tengan alguna necesidad o expectativa, como podrían ser los accionistas, tal vez algún proveedor. Recordemos si trabajamos en organizaciones que tienen distintos sitios, ¿no? Donde existe un corporativo, probablemente tenemos que acercarnos al corporativo y ver si existe alguna necesidad o expectativa en cuanto al cambio climático de manera centralizada. Y bueno, lo mismo que habíamos platicado, puede ser que haya o que encontremos estas necesidades y expectativas, tendremos que ver si son pertinentes o no. Y si es el caso, tendremos que abordarlos, ¿no? Entonces, recordando un poquito en cuanto al sistema de gestión, debemos analizar necesidades y expectativas de las partes interesadas, evaluar su pertinencia, ¿de acuerdo? O sea, cuáles hacen sentido con el sistema de gestión, ¿no? Podemos llevarlas a cabo y en qué medida. Si es el caso, entonces hay que establecer compromisos desde el sistema de gestión y ejecutarlos. Aquí les puse sistema de gestión de la calidad, pero en general cualquier sistema de gestión. Ambiental, salud y seguridad, ¿no? Inocuidad alimentaria, etcétera. Y en dado caso de que no haya ninguna necesidad o expectativa, o que sí haya, pero por alguna razón no son pertinentes, tendremos que demostrar que se llevó a cabo el análisis o la búsqueda de la información, ¿no? Aquí, mucho cuidado porque este es un requisito en el que muchas veces malinterpretamos el sentido, ¿no? Tenemos que analizar las necesidades y expectativas en cuanto al cambio climático que tienen las partes interesadas hacia nosotros, ¿de acuerdo? O sea, la que el proveedor o la que los accionistas o la que el corporativo tiene hacia el sistema de gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, yo tengo una necesidad, yo quiero que mis proveedores comiencen a disminuir emisiones a la atmósfera.
Eso no va en este requisito, ¿de acuerdo? Los requisitos que ustedes tienen hacia sus partes interesadas no es 4.2. 4.2 es al revés, son los requisitos que las partes interesadas tienen hacia su sistema, ¿de acuerdo? Tenemos algunas preguntas en el chat, vamos a aprovechar para responderlas. Pregunta Ana Montoya, ¿podrías dar un ejemplo de una organización que aplique y cómo pudiera ser afectada por el cambio climático? Claro que sí, Ana. Supongamos que estamos hablando de un hotel, ¿de acuerdo? O un complejo turístico y un complejo turístico que se encuentra ubicado a la orilla del mar. Y yo empiezo a leer o a conocer un poquito en cuanto al cambio climático y veo que va incrementando el nivel del mar progresivamente. Y probablemente en algunos años pues pueda subir 3 o 4 metros. ¿Y qué va a pasar? Que pues el complejo que yo tengo a la orilla del mar, pues me va a causar problemas. De hecho, o sea, voy a tener un incremento del nivel del mar, se puede meter el agua ya a los edificios, ¿no? Obviamente va a impactar en la satisfacción de los clientes, ¿no? Entonces yo digo, oye, antes de que esto me pase, ya lo analicé en mi contexto, si es relevante y probablemente tengo que hacer una inversión en infraestructura para prevenir ese efecto que puede tener en mi sistema de gestión el cambio climático, ¿de acuerdo? Entonces, ese podría ser un ejemplo de una organización que analiza el cambio climático como una cuestión externa, en este caso negativa, y cómo podría afectar a su sistema de gestión. ¿De hecho? Otro caso, por ejemplo, si yo tengo una plantación de chocolate, ¿no? De cacao, y veo que de acuerdo a lo que yo estoy viendo en las estimaciones del cambio climático, probablemente en 2, 3 años ya no tenga la temperatura ideal para poder cosechar el cacao. Me doy cuenta de que efectivamente mi sistema de gestión puede verse afectado por el cambio climático y entonces tendré que determinar qué voy a hacer. Si voy a cambiar de lugar la plantación, probablemente si voy a empezar a desarrollar otro tipo de cultivos, etcétera. Pregunta también Mayra Marcot. Una pregunta, si una parte interesada, por ejemplo, la autoridad ambiental, Ministerio de Medio Ambiente, tiene como requisito que no se generen impactos negativos con las operaciones de la empresa, en ese caso, ¿cómo debe actuar la empresa para cumplir la misma? Aquí, muy importante, Mayra, ¿qué tipo de sistema de gestión estamos hablando? Porque si tú me dices, estamos hablando de un sistema de gestión ambiental, entonces esa autoridad aplica para el sistema de gestión ambiental y recordemos que una necesidad de las autoridades aplicables es el cumplimiento legal y reglamentario, ¿no? Entonces, pues tendría que diseñar o pensar en un compromiso desde el sistema de gestión para poder cumplir efectivamente con ese requisito que me está pidiendo, en este caso, la autoridad, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy en un sistema de gestión de la calidad, que eso también nos pasa mucho, ¿no? Y efectivamente tengo una autoridad ambiental, ¿no? Que tiene un requisito como el que está comentando Mayra. En ese momento, la autoridad ambiental no es una parte interesada pertinente para el sistema de gestión de la calidad, ¿de acuerdo? Recordemos, la enmienda no busca que nosotros transformemos nuestros sistemas de gestión en sistemas de gestión ambientales, ¿de hecho? O sea, cada sistema de gestión sigue manteniendo su alcance, sigue manteniendo su objeto, pero vamos a tratar de analizar cómo el cambio climático podría afectar a nuestros sistemas de gestión. Tenemos una pregunta adicional. Nos dice, si tengo un sistema integrado HSQ, en teoría ya he considerado estos aspectos del cambio climático. No necesariamente, ¿de acuerdo? Porque puede ser que tú tienes considerado cómo tu organización afecta a el medio ambiente y por ende o en consecuencia cómo contribuye al cambio climático. Pero no necesariamente significa que tú ya consideraste el regreso, cómo el cambio climático afecta a tu sistema de gestión. ¿De hecho? Tal vez es un poquito tenue la línea, pero sí es muy marcada la diferencia, ¿no? Nuevamente, no estoy pidiendo aquí analizar cómo yo contribuyo al cambio climático. Es al revés, cómo el cambio climático va a impactar en el objetivo de mi sistema de gestión. ¿De acuerdo? Muy bien. Si alguien tiene alguna duda más, la escribimos ahí en el chat y las contestamos. Por último, no olvidemos considerar el comunicado oficial
y la enmienda o las enmiendas correspondientes a sus sistemas de gestión como documentos externos, ¿no? Recordemos que el 7.5 nos habla de la información documentada, ¿no? Entonces, estos son documentos externos y tendrán que controlarlos desde su sistema de gestión de acuerdo a los lineamientos que ustedes hayan establecido, ya sea que le den alguna clave, ¿no? Que los impriman, controlar cuándo se publicó, etcétera. Y obviamente tienen que estar disponibles en el sistema de gestión y muy particularmente en caso de que nos auditen. ¿De acuerdo? Las enmiendas, como les comenté, pueden descargarse de forma gratuita en los links de la presentación, al igual que el comunicado. Si lo consideran pertinente, esto ya entramos aquí como en el tema de los debería, ¿no? Pueden modificar las listas de verificación para asegurar que se auditen estos nuevos requisitos en la auditoría interna y tengan evidencia de que no se les pase, ¿no? Y probablemente también hay que considerar formar al personal de la organización, en especial a los auditores, en cuanto al cambio climático, dependiendo de las necesidades de la organización. ¿Por qué? Porque puede ser que si yo no conozco nada de cambio climático, pues no voy a poder tomar la decisión o evaluar si el cambio climático va a afectar o no va a afectar a mi organización. ¿De acuerdo? Entonces, no estoy diciendo aquí que se vuelvan expertos, ¿no? Eruditos en cuanto al cambio climático, pero sí que tengan nociones básicas para poder hacer este análisis de si el cambio climático va a afectar su sistema de gestión, ¿no? Por ahí comentaban de algún ejemplo de cómo el cambio climático nos afecta al sistema de gestión, ¿no? Podemos, por ejemplo, digo, tal vez voy a entrar a otros temas, ¿no? Pero incluso hay estudios de que el cambio climático va a generar el desplazamiento de muchas poblaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si la migración es un factor que puede afectar a mi sistema de gestión, por ejemplo, pensemos en disponibilidad de la mano de obra, entonces pues yo tendré que analizar eso desde mi contexto, ver si es relevante o no es relevante, y en caso de que sea relevante, pues tomar acciones para abordarlo. ¿De hecho? Con este van 3 ejemplos, ¿no? De cómo podemos ver afectaciones del cambio climático en los sistemas de gestión. Muy bien. Y antes de concluir, importantísimo, estos cambios no exigen, ¿de acuerdo? O sea, yo no tengo que tomar estas determinaciones. Si lo quieren tomar, adelante. Pero no digamos, oye, es que lo voy a hacer porque lo pide ahora la norma. No es cierto. ¿De hecho? Si ustedes deciden tomar esto, se vale, pero esto no es lo que está pidiendo la norma. Primero, solicitar certificaciones ambientales como ISO 14001 a los proveedores u otras partes interesadas. La norma no pide eso y tampoco pide que ustedes se certifiquen en ISO 14001. Si deciden que aporta valor a sus organizaciones y quieren hacerlo, se vale, adelante, ¿no? Implementar metodologías para estimar el impacto de las actividades de la organización en el cambio climático. Ahí como que ya nos estamos metiendo, ya estamos invadiendo un sistema de gestión ambiental. ¿Hecho? Entonces, en 14001 esto ya es un hecho, es un debe. Tenemos la metodología para determinar la significancia, pero en los demás sistemas de gestión en ningún momento pide esto. ¿De acuerdo? No queremos nuevamente transformar nuestros sistemas de gestión en, en una imitación de un sistema de gestión ambiental o ISO 14000. Eso no lo pide este cambio. Tercero, implementar controles a los impactos ambientales generados por la organización. Mismo caso, ¿no? Si están en 14, eso ya es de cajón, pero si están en otro sistema de gestión, eso no se los pide. ¿No? Ni tampoco la obligación de reducir el impacto ambiental de la organización. Entonces, la moraleja de este requisito es, no nos está pidiendo convertir el sistema de gestión en un ISO 14001, ni tampoco nos está pidiendo implementar o hacer que nuestros proveedores, otras partes interesadas, implementen ISO 14001. Puede ser que después de hacer el análisis lleguemos a la conclusión de que nos conviene hacerlo, pero no es un debe, o sea, no es algo que la norma exija, de hecho, o que estos cambios en la norma exijan. Por ahí tenemos alguna pregunta adicional y nos dicen, soy una comercializadora, importamos mallas de acero y las vendemos en México. El material llega al almacén, se hace labor de venta y una vez vendido se manda el material al cliente.
no creo que el cambio climático impacta mi sistema de gestión ni mis objetivos. ¿Cómo lo puedo justificar? Tal vez habría que haber un análisis un poquito más a fondo, ¿no? No sé si, por ejemplo, pudieran verse afectados por el tema de transporte. No sé si recuerdan, aquí en México nos pasó hace unos 3 años, ¿no? Que empezaron a tener eventos de contingencia ambiental en la Ciudad de México prácticamente cada semana, ¿no? Entonces, varios transportistas pues no podían circular, hubo escasez de recursos de transporte y pues eso hizo que muchas organizaciones incumplieran con tiempos pactados de entrega, ¿no? Entre otras. Entonces, yo creo que habría que analizarlo tal vez por ahí, ¿no? Si al final de cuentas ustedes hacen su análisis de acuerdo a su herramienta para el contexto de la organización y dicen, yo ya lo analicé, Sergio, revisé las distintas implicaciones que podría tener el cambio climático en la organización y creo que no me afecta, se vale, nada más déjenlo documentado y con eso estaríamos dando cumplimiento al requisito. ¿De acuerdo? De hecho, creo que coincidimos un poquito con el comentario final, ¿no? También aquí hay algo que comentan, ¿no? Porque también dice, es muy difícil que pase porque no siempre hay ciclones y tormentas. Entonces, cambio climático también probablemente tengan que analizar estos factores. ¿De hecho? De nuevo, creo que es importante como considerar la necesidad de conocer o de formarnos un poquito más en cuanto a las distintas implicaciones del cambio climático, porque sí puede ser que, oye, pues estoy teniendo un mayor número de huracanes, ¿de hecho? Y eso está afectando a mi operación. ¿De acuerdo? Por ahí comentan también, hola, se menciona que no se requiere la implementación de acciones, pero ¿cómo demostramos al auditor que estamos trabajando o no es necesario? A ver, nada más para clarificar, ¿no? Me regreso un poquito, ¿no? Al 4.1 y 4, bueno, 4.1 en particular. Tienen que analizar el cambio climático con la herramienta que ustedes tienen para su contexto de la organización. Y no es como tal que no tengan que implementar acciones, más bien su herramienta es la que les tiene que decir. ¿De hecho? Oye, yo ya hice el análisis con el FODA y al hacer el análisis con el FODA llegué a la conclusión de que sí tengo que implementar acciones o no tengo que implementar acciones. Eso va a depender de cada sistema de gestión. ¿De acuerdo? Entonces yo no les puedo decir, ninguno de ustedes tiene que implementar acciones o todos los que estén en este rubro tienen que implementar acciones. La verdad no lo sé. Eso es algo que depende del contexto específico de cada organización, haciendo el análisis con las herramientas que ustedes ya tienen cuando hicieron la implementación de su sistema. ¿De acuerdo? Lo que sí comenté es, en algunos casos puede ser que no requieran acciones, solamente justifiquen que sí hicieron el análisis. ¿De acuerdo? Listo. En general, digo, esta es el contenido de la enmienda, de los cambios que tenemos. Sí me gustaría dar este breve espacio para dudas y comentarios adicionales a los que ya vimos, ¿no? Y pues bueno, esperando que esta información haya sido clara hasta este punto. ¿Sí? Por ahí nos preguntan, Sandra, en el FODA justifico que el cambio climático no fue considerado porque no es relevante y ahí se puede justificar. Más bien, lo que tendrían que hacer es meterlo al FODA, ¿hecho? O sea, no se puede justificar que no lo analicen, lo tienen que analizar. Lo meten al FODA, lo analizan dentro del FODA y ahí su FODA es el que les tiene que decir, ¿es relevante o no es relevante? Si no es relevante, pues no tienen que hacer nada, pero ya lo analizaron. Si sí es relevante, entonces van a tener que implementar acciones para abordar esa cuestión externa. ¿De acuerdo? Lo mismo, no necesariamente para todas las organizaciones va a ser una cuestión externa negativa. Podrá haber algunas organizaciones a las que el cambio climático les favorezca. ¿De hecho? Por eso cada una tiene que hacer su análisis de acuerdo a su sistema de gestión. Rosy nos pregunta, buenas tardes, nosotros somos una comercializadora de equipo médico. En algunos equipos nos recomiendan la temperatura mínima y máxima. Yo controlo la temperatura de mi almacén considerando el aumento de la temperatura. ¿Debería solicitarle a mi proveedor de transporte la misma herramienta, control de temperatura? Sí, se puede, aquí entramos un poquito, me imagino que es un sistema de calidad. Sí puede afectar al desempeño del producto, lo más probable es que sí. Habría que revisar la ficha técnica de los productos y ver qué nos dice para ver si tendríamos que solicitarle al proveedor de transporte este mismo control en sus unidades, ¿no?
Nos comentan, sí se puede justificar en una minuta de reunión. La minuta de reunión yo la utilizaría un poquito más, tal vez para el 4.2, ¿no? Comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas. Ahí sí puede ser incluso una minuta de reunión con los clientes, ¿no? Donde pues, se analizaron necesidades y expectativas o cambios en las necesidades y expectativas y no se encontró ninguna particular en cuanto al cambio climático. ¿Hecho? Por ahí comenta Jaime, ¿podríamos dar un ejemplo de cómo el cambio climático es positivo? Claro que sí, o sea, puede ser, por ejemplo, que tal vez yo estoy interesado en cierta región en cultivar pues determinada hortaliza, ¿no? O cierto cultivo, y en este momento no lo puedo hacer, pero si va a aumentar la temperatura en mi región, puede ser que ya se vuelva viable para poder considerar ese cultivo. ¿Hecho? Entonces, podría ser algo positivo y que entonces yo tengo que analizar para ver si me conviene considerar ese cultivo en el futuro, ¿no? Hasta aquí vamos bien, todo claro. ¿Alguna duda, comentario hasta ahorita? Ok, perfecto. No sé si hay hasta ahorita alguna duda adicional, algún comentario adicional. Si no, Este, prácticamente una pregunta, Sergio. Buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Dónde podríamos revisar algo más sobre el cambio climático para saber en qué otros rubros lo tenemos que considerar en cuanto a qué es en nuestro sistema de gestión de calidad donde nos puede afectar? Miren, si quieren conocer un poquito más del cambio climático, de nuevo, no estamos pidiendo que se vuelvan eruditos o expertos en cuanto a cambio climático, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que tengan al menos nociones básicas porque si no, no hay forma de que hagan el análisis. Entonces, yo por eso, hasta el principio de la presentación, ¿no? Después de donde aparezco yo, les dejé los documentos de la ONU. Entonces, en estos documentos ustedes pueden consultar, vienen muy completos, ¿no? Explica qué es lo que motiva a cada uno de estos documentos, cuáles son los posibles efectos que se están vislumbrando y cuáles son las metas o los compromisos a los que exhorta la ONU para que los demás países miembros puedan cumplir y lograr estos objetivos. ¿Hecho? Entonces, si ustedes quieren como iniciar o comenzar a empaparse un poquito del tema, yo les recomiendo que consulten estos documentos que les dejé al inicio. ¿De acuerdo? Ok. Sí, muchas gracias, Sergio. ¿No de qué? Muy bien, pues si no hubiera mayores dudas, entonces con esto estaremos concluyendo la sesión del día de hoy. Les dejo el código QR, ¿hecho? Para que ustedes lo puedan escanear y van a hacer una breve encuesta de satisfacción. Esto nos ayuda también para mejorar nuestro contenido y traerles pues mejores pláticas o mejores webinars. ¿Mm? Y les vamos a pedir por favor que nos ayuden a registrar sobre todo nombre y correo porque así es como les haremos llegar esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, a todos los que se registren ahí, que llenen la encuesta de satisfacción, les haremos llegar esta presentación con todos los recursos que compartimos con ustedes el día de hoy. Buenas tardes. Ana Yeli, muy buenas tardes. Una pregunta, ¿va a repetir usted este curso nuevamente otro día o ya no? No creo, pero lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner en la página de Descanso, ¿de acuerdo? Y en el YouTube Descanso. Entonces, esta sesión que ahorita estamos grabando, al finalizar, la vamos a subir a YouTube y la vamos a poner en la página web Descanso para que ustedes también la puedan consultar. Les voy a dejar también ahí en el chat el link de nuestra página web. Tenemos ahí un Ok, blog y ahí también les publicamos cambios en las normas, ¿no? Algunos tips en cuanto a certificación para que ustedes lo puedan consultar. De hecho, importantísimo, por favor, ayúdenme a contestar la encuesta de satisfacción, ya sea con el QR, les puse también el link ahí en el chat, porque a esos correos que ustedes registren es a los que les vamos a mandar la presentación. ¿De acuerdo? de acuerdo. ¿Me puede repetir el nombre de cómo lo encuentra en YouTube? Ah, claro, Escancio, se
Se los escribo, ¿no? Sí, Les voy por a favor. poner nuestro link de Facebook y ahí lo voy a estar cargando. Denme un segundito. Es Scancio con doble S y sin E. Iniciamos con la S. Scancio. ¿Hecho? Muy bien, perfecto. Por ahí nos preguntan, ¿el FODA se puede utilizar para justificar algún requerimiento de alguna norma que no nos aplique? No, realmente no es la herramienta adecuada. Recordemos que en las normas que les permita, ¿no? Las normas que, acuérdense que ya no hablamos de exclusiones, hablamos de no aplicabilidades. En las normas en las que tengan les permitan no aplicabilidad y ustedes consideren que van a hacer uso de esa herramienta, lo tendrían que justificar en su alcance, ¿de acuerdo? En el 4.3 tendrían que justificar cuál es su alcance y cuáles son aquellos requisitos que no les aplican y por qué. De hecho, solamente en las normas que les permitan. Acuérdense que hay normas que no permiten no aplicabilidades. ¿De hecho? Muy bien, tenemos por ahí una pregunta más. Buenas tardes, estoy en una organización pública. Considero que no hay impacto del cambio climático, pero me gustaría conocer su opinión para los sistemas de gestión de la calidad de instituciones gubernamentales al respecto. Ahí probablemente habría que revisar los planes a nivel gobierno, ¿de hecho? Porque puede ser que a nivel gobierno existe una meta, normalmente una meta nacional, ¿no? Entonces, pues nosotros como instituciones subgubernamentales pues estamos obligados a contribuir al cumplimiento de esa meta. ¿De hecho? Entonces, ahí sí se dan cuenta como que estamos cayendo en el 4.2, necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, habrá que ver primero si existen estas necesidades y expectativas, nuevamente referentes al cambio climático, si son pertinentes o no, y en caso de que sean pertinentes, tendremos que determinar qué compromisos desde el sistema de gestión vamos a determinar para poder cumplir con esas necesidades y expectativas. ¿Hecho? Muy bien, ¿todos pudieron ingresar a la encuesta? ¿Alguien no pudo ingresar a la encuesta? Muy bien, les estoy dejando aquí nuestro Facebook para que para que nos puedan seguir y ahí pueden ver como lo que vamos a subir ahí el video, como les dice Sergio, y también les voy a compartir nuestro link de Instagram para que también ahí van viendo como información que vamos actualizando para que ustedes puedan también seguirnos. Si tienen como alguna duda, tienen nuestros contactos también. Perfecto, pues bueno, de mi parte les agradezco mucho por este tiempo para que pudiéramos revisar el contenido de estas enmiendas. Espero que la información haya sido clara, que la hayan encontrado práctica y útil para su sistema de gestión y sobre todo muy concisa, ¿no? Para no perdernos y pues no malgastar esfuerzos en cumplir con este cambio. De mi parte es todo, les agradezco nuevamente y espero que nos vemos en alguna sesión próxima de Descanso. Gracias a todos por su apoyo. Sí, muchas gracias. Gracias por Chicos, muchas conectarse. gracias. Gracias.